Esta clase es la clase número 7 que pertenece al núcleo número 2. Los docentes a cargo de esta clase y de las actividades van a ser Daniela López de Munaín, Emanuel Maldonado y quien les habla, Norma Faitani. Previo al comienzo de la presentación de las diapositivas, lo que les queremos recomendar es que una vez finalizada la visualización de este video, retomen estas mismas diapositivas y las lean con mayor detenimiento, ya que este video es un video a modo resumen y un video a modo de guía. No queremos que sea una mera lectura de las diapositivas, sino que después ustedes retomen y las lean con mayor detenimiento. También porque es un tema muy ligado a la normativa, a las leyes, ¿sí? Y necesitamos que ustedes tengan una lectura un poco más detenida y detallada de cada sección que les iremos indicando. El contenido de esta clase empieza por la normativa sobre ambiente, los convenios internacionales, el principio precautorio en la Ley General de Ambiente, cómo se consolidó el concepto y cuáles son sus orígenes, la justificación de este concepto, características y requisitos del mismo, la diferenciación entre principio precautorio y principio de prevención, las dificultades que se encuentran en su aplicación y el principio precautorio y la salud. En cuanto a la normativa sobre ambiente, lo encontramos, por ahí lo dividimos en dos grandes grupos, en lo que es la legislación nacional y en lo que es la legislación provincial. En la primera, por ejemplo, se encuentra en la Constitución Nacional, en el artículo 41. También lo podemos encontrar en la Ley Nacional de Ambiente, en la normativa, en la ley, perdón, número 25.675 y en las diferentes leyes de presupuestos mínimos. En cuanto a la legislación provincial, se puede encontrar la normativa sobre ambiente en la Constitución Provincial, en el artículo número 28, en la Ley Marco sobre el Ambiente, en la Ley número 11.723 y en las diferentes leyes provinciales. En cuanto a los convenios internacionales, ven que la lista es un poco más amplia y vamos a nombrar algunos de ellos, por ejemplo, la Convención para la Protección de la Capa Estratosférica de Ozono, también conocido como el Convenio de Viena, y, por ejemplo, también el Protocolo de Montreal. Cada uno de ellos se inscribe bajo leyes nacionales, el primero, el de Convenio de Viena, bajo la Ley 23.724 y el Protocolo de Montreal bajo la Ley 23.778. Lo que realiza la República Argentina es tomar los convenios internacionales y inscribirlos bajo leyes nacionales. ¿Cómo encontramos el principio precautorio? Lo encontramos en el artículo 4 de la Ley General de Ambiente y dice que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Lo que quiere decir es que si no se conocen los peligros o daños que pueda generar un nuevo contaminante, un nuevo proceso productivo o un nuevo proyecto, ya sea edilicio o de degradación ambiental, no se tiene que realizar porque no se sabe qué tipo de daño puede llegar a generar. También se utiliza, por ejemplo, cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o para el medio ambiente. Entonces, fíjense que desde aquí empezamos a ver el link que tiene, ¿sí? La relación que tiene, perdón, con el principio precautorio con la salud humana y también del medio ambiente. Si nosotros evitamos el impacto en el ambiente, directa o indirectamente estamos evitando el impacto en la salud humana. Bien, después les dejamos otras características que esperamos que retomen esta lectura y las puedan tener un poco más de consideración después en la lectura individual. Pasemos ahora a la consolidación de este concepto. ¿Sí? Fíjense que el mismo se fue empezando a consolidar desde el año 1970 y
En principio surgió solamente tal vez en el derecho ambiental y se fue extendiendo posteriormente en lo que fue el derecho del mar y en los 90 a la problemática asociada con la biodiversidad o pérdida de biodiversidad, ya sea arbórea de plantas o de fauna, ¿sí? El principio precautorio parte entonces de la necesidad de establecer un cambio de percepción en cuanto al riesgo e implicar actuar, ¿sí? Aún en ausencia de evidencias científicas concretas de qué puede llegar a generar ese, como les decía, proceso productivo nuevo contaminante o proyecto, no se debe generar ese proyecto, ¿sí? Cuando razonablemente se estima que existe una posibilidad de un daño grave e irreversible. En cuanto a la justificación de este concepto de principio precautorio, hay tres grandes razones, ¿sí? En cuanto en materia ambiental, los efectos que puede generar este nuevo contaminante, proyecto o proceso productivo, si se quiere. En cuanto cuando se espera a que el daño ocurra, que muchas veces los daños ocasionados al ambiente no son a corto plazo, sino que son a largo plazo, ¿sí? Y si a corto plazo no se ven los daños que ocurrieran rápidamente, tal vez las empresas o los grupos inversores se verían no afectados porque no se vio la degradación ambiental que se generó. Pero a largo plazo, tal vez eso sí se pueda generar. Entonces, el principio precautorio también tiene que ver con esto de cuándo es que el daño ocurriría. También cuando se está frente a un proceso de toma de decisiones, ¿sí? Cuando generalmente hay un campo que se deja al azar, ¿sí? Al analizar las consecuencias debido a circunstancias de ignorancia o incertidumbre. Entonces, como no sabemos si va a generar un impacto negativo o cuán negativo va a ser ese impacto, también se debería aplicar el principio de precaución. Características, elementos que caracterizan a este principio de precaución va a ser mediante la incertidumbre científica, porque no se sabe cuánto va a impactar. También evaluando los riesgos de producción de un daño. También el nivel de gravedad que va a generar ese daño. Y los requisitos, según las normas nacionales e internacionales, se esbozan en tres requisitos, que son la situación de incertidumbre acerca de ese riesgo, de ese posible riesgo que va a generar este contaminante, proyecto, proceso productivo y demás. También la evaluación científica del riesgo. Y el último requisito es la perspectiva de un daño grave e irreversible. Elementos accesorios que tiene el principio de precaución pueden ser la exigencia de proporcionalidad, que hace referencia al costo económico-social, y por otro lado a la exigencia de transparencia, que se relaciona con la difusión de los riesgos potenciales de ciertos productos o actividades, así como también la toma de decisiones por parte de las actividades. La diferencia que existe entre el principio de precaución con el principio de prevención es que el de prevención tiende a evitar un daño futuro, pero cierto y mesurable, ¿sí? En cambio, el principio de precaución introduce una óptica distinta, ya que va a apuntar a impedir la creación de un riesgo con efectos que todavía no se conocen, ¿sí? Que todavía son desconocidos y por lo tanto son totalmente impredecibles. No sabemos si va a afectar a 1 hectárea, 2 hectáreas o 3 hectáreas, o si va a afectar a solo la primera parte del suelo, la primera capa del suelo, la segunda, la tercera, hasta la cuarta capa del suelo. No sabemos bien, por ejemplo, si va a afectar a toda la laguna, si va a afectar a la mitad de la laguna, ¿sí? ¿Entienden? No se sabe cuál es el riesgo, ¿sí? El daño que va a provocar ese nuevo contaminante y demás. Entonces, por eso es que se opera en un ámbito meramente de incertidumbre. Ante la incertidumbre es mejor prevenirlo e impedirlo, mejor dicho, ¿sí? Bien, entre las dificultades que podemos encontrar es que la protección de los recursos naturales constantemente se encuentran en contradicción con el desarrollo
la tecnología, la ciencia y la economía, ¿sí? Se prima muchas veces más el bienestar social, el bienestar económico sobre el bienestar ambiental. También el derecho ambiental se convierte en un límite adicional a la libertad de la empresa y de la autonomía, ¿sí? Lo que dificulta su aplicación. Pues acá se encuentran como enfrentamientos de intereses, ¿sí? Como les decía previamente, entre lo económico y tal vez el bienestar ambiental. Bien, ahí les dejamos otros más para que puedan seguir con la lectura. Les dejamos aún muchos más. Y bueno, igualmente ya lo fuimos un poco conversando, esta tensión que existe entre el desarrollo y el medio ambiente, por qué el desarrollo tiene que ir de la mano con la degradación ambiental y por qué no el desarrollo puede ir de la mano con una estabilidad medioambiental, porque tenemos que pensar que esa estabilidad medioambiental es la que nos va a, directa o indirectamente, dar estabilidad a la salud humana. Bien, acá les dejamos más para que ustedes lean. Y por último, y para ir cerrando este video, recuerden que es un video de guía, por favor retomen el PDF y la lectura más en profundidad. Lo último que dejamos acá es que es sobre un texto, acá está el link del mismo, si quieren pueden acceder a la fuente completa. Este autor lo que nos dice es que lo que parece claro es que teniendo en vista ciertos daños particularmente graves, como los mencionados que en este texto retoma, que muchos de estos daños son realmente irreversibles, no hay ninguna excusa para que no se haga el emprendimiento o el proceso productivo que en este texto están citando, ¿no? Porque realmente no hay una prueba certeza del riesgo que puede provocar, ¿sí? Entonces, si sabemos que es irreversible y sabemos que son muy graves los efectos que puede provocar, no se tendría que implementar el proyecto. También sí existen sospechas, ¿sí? Fundadas en que ese riesgo puede llegar a ser real, y ahí esas sospechas es eso que nosotros vimos previamente como esa incertidumbre. Y también dada la importancia que se tiene en juego, que más allá de la salud ambiental es la vida de las personas y de las poblaciones, no solamente por ahí van a haber proyectos que son por ahí muy regionales, que pueden llegar a tener impactos a nivel un poco más amplio, ¿sí? A nivel por ahí más ampliado. Deben adoptarse de inmediato medidas que correspondan a evitar el daño, ¿sí? El evitar que se generen es el marco fundamental del principio de precaución. Y el evitar que este daño se produzca es también porque no sabemos, no podríamos medir ese daño, porque tenemos nuevamente esa incertidumbre sobre el mismo. Bien, espero que no haya sido un trabalengua de principio, precaución, prevención. Por eso mismo, de nuevo y finalmente, retomen este PDF y vuelvan a leerlo. Y bueno, esperamos que haya sido de ayuda y nos vemos en clase.